Queridos hermanos de la Renovación Carismática de la Diócesis de Chosica, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita en esta mañana, donde estamos celebrando Pentecostés. ¿Cuántas bendiciones vamos a recibir el día de hoy? Gracias. Desde la Diócesis de Lurín, Lima Sur, un abrazo grande, gigante para todos ustedes. Estamos unidos en el Señor y por la misericordia de Dios, en comunión siempre. Pues esta mañana me han pedido que comparta un hermoso tema y yo agradezco por tan bello tema. Es con María y José viviendo un nuevo Pentecostés. Y es que me parece fundamental porque en estos tiempos creo que San José y la Santísima Virgen María son profetas y maestros de espiritualidad. Ellos nos van a enseñar, nos van a guiar cómo ser llenos del Espíritu Santo y cómo ser dóciles a la acción del Espíritu. Yo voy a empezar con un texto del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Dice la palabra de Dios: Para la fiesta de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él replicó: ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Queridos hermanos, yo al leer este texto siento que el Señor hoy nos quiere mostrar un camino de cómo caminar, abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Miren, cada año, dice la palabra, José y María iban a Jerusalén según la costumbre, según lo que siempre realizaba todo judío: ir por las fiestas, adorar a Dios, ir al templo. Cada año era lo mismo, siempre hacían lo mismo. Pero dice aquí el texto que cuando Jesús cumplió 12 años, subieron según su costumbre. Ellos ya tenían una rutina. Año tras año iban al templo en Pascua, a Jerusalén, a adorar a Dios. Tenían una rutina, por años la habían realizado una y otra vez, era su costumbre. Hoy yo quiero que tú y yo nos detengamos un momento en esa palabra. Según su costumbre, según lo que ellos habían aprendido, según lo que ellos habían realizado y según lo que ellos
año tras año, regresaban llenos de Dios, llenos de amor, llenos de adoración, llenos de la presencia del Señor. Año tras año, ellos realizaban estas prácticas religiosas según su costumbre. ¿Y cuántas veces nosotros también estamos inmersos en una serie de prácticas que realizamos año tras año según nuestra costumbre? Y no porque sea algo malo, sino porque, como veremos ahora, cada año ellos cumplían con la ley de Dios, realizaban el plan de Dios, estaban sujetos a la voluntad de Dios. Por eso, cada año subían según la costumbre. Esto era lo usual, esto era lo correcto. Subir en Pascua, según la costumbre, a Jerusalén. Y esto lo hacían no solamente la Virgen María y José, lo hacían todos aquellos buenos judíos que querían adorar a Dios. Cada año el pueblo iba a celebrar la Pascua. Y entonces dice el versículo 43, al terminar la fiesta, mientras ellos se volvían, el niño se quedó en Jerusalén. Hermanos, no vaya a ser que nosotros, año tras año, celebramos, realizamos prácticas, llevamos alegremente nuestra vida litúrgica, y no vaya a ser que de regreso se nos queda Jesús. Yo creo que hoy el Señor, de una manera amable, dulce, como buen maestro, nos está exhortando. María y José son santos entre los santos. A la Santísima Virgen María, la Iglesia le da el culto de hiperdulía, o sea, máxima veneración. Y a San José, protodulía, que significa primera veneración. Entonces, entre todos los santos de la Iglesia, la Santísima Virgen María y San José ocupan un lugar poderoso, maravilloso de intercesión. Ellos están en un lugar privilegiado entre todos los santos, porque Dios iba a confiar a su Hijo único, el Verbo encarnado, a esta pareja maravillosa, a la Santísima Virgen María y a nuestro querido San José. No estamos hablando entonces de cualquier persona, no estamos hablando de un hombre y una mujer con buenas intenciones, estamos hablando de gente santa entre los santos. Gente buena, dócil a escuchar a Dios, obediente a Dios, pero que le puede pasar que ellos van a regresar y Jesús se les queda en Jerusalén. Si a ellos les pasó, a ti y a mí, estoy seguro que nos va a suceder. Que podemos estar caminando, haciendo cosas, evangelizando, haciendo proyectos pastorales, planes estratégicos, haciendo reuniones, comunidades, etcétera, haciendo pastoral, evangelizando, y tal vez se nos pueda quedar Jesús en Jerusalén y nosotros estamos sin Él. Esto es obviamente una analogía, porque sabemos que ni Jesús estaba perdido, ni José y María, en realidad, ellos habían dejado buenos cimientos, buena formación en Jesús. Tan es así que ellos, cuando se dan cuenta que no está Jesús uno con el otro, ellos regresan a Jerusalén. Quiere decir de que ellos deducen, disciernen y dicen, mira, no está Jesús, porque la costumbre era esta. Las mujeres y los niños viajaban en una caravana y en otra caravana viajaban los varones. Entonces lo que sucedió fue que José pensó
que Jesús estaba en la caravana con la Virgen María. Y la Virgen María pensó que Jesús estaba en la caravana con José. Eso es lo que aconteció. Al término de un día de camino, cuando se juntan en el campamento, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Porque había una confianza en ambos. Ellos sabían lo que habían sembrado. Buscaron, preguntaron en el campamento y se dieron cuenta que no estaba. Y el discernimiento, pues tenemos que regresarnos. Un día de camino, un día de regreso y un día buscándolo en Jerusalén. 3 días dice que Jesús estaba sin ellos. 3 días. Después veremos ese número 3, es interesantísimo, muy importante. Y entonces dice que ellos regresan luego de 3 días, lo encuentran. ¿En dónde? En el templo. Pero ellos veían que Jesús estaba de lo más tranquilo. Él estaba hablando con los maestros de la ley. No había sucedido aparentemente nada para Jesús. Y dice que la Santísima Virgen María tanto José y María estaban desconcertados. ¿Qué? Pero si Jesús ha sido muy dócil, siempre nos ha dado razón de dónde va, siempre ha estado al lado nuestro. ¿Qué ha pasado? Ellos estaban desconcertados porque no entendían qué había hecho Jesús, por qué Jesús se había quedado y por qué aparentemente Jesús estaba de lo más tranquilo. No estaba asustado, no estaba llorando, no estaba buscando a su mamá y a su papá, porque no estaba perdido, porque se quedó en el templo. Y la Virgen María, nuestra Madre Santísima, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ella toma la palabra como madre y exhorta a Jesús. ¿Por qué nos haces esto? Y está hablando de José y ella. Porque también en nuestra vida podemos sentir esta pregunta: Señor, ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, Señor? Podemos llegar a sentir muchas veces alguna impotencia cuando un ser querido muere, cuando somos diagnosticados con una enfermedad terminal, cuando tenemos un revés económico y lo perdemos todo, o nos roban o nos estafan. Cuando confiamos en alguien, depositamos nuestra confianza en esas personas y esas personas nos defraudan, nos engañan, nos calumnian. Y somos gente de iglesia y somos gente de Dios y estamos sirviendo a Dios y uno puede llegar a sentir eso. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué has dejado que esto suceda? ¿Por qué perdí a mi hija? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué mi nieto? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mis hermanos de mi comunidad? Podemos llegar a sentir eso. Queridos amigos, yo quiero decirle algo. Si realmente usted quiere avanzar hacia un nuevo Pentecostés, hacia una cultura de Pentecostés, hacia una experiencia del Espíritu Santo, tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones, a reconocer nuestras heridas, a reconocer que necesitamos ser sanados o liberados, a reconocer que tenemos que perdonarnos, perdonar a otros o incluso dejar de culpar a Dios. Esta es una verdad. Mientras no avancemos, mientras nos quedemos estancados, estacionados, podremos hacer muchos intentos, pero nunca lograremos encontrar la verdadera libertad de los hijos de Dios, que son guiados, que son dirigidos por el Señor. Y por eso dice la Virgen María: mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Había angustia. Yo me imagino a San José. Dios le había
revelado a José en sueños: toma a la madre y al niño, protege la vida de ellos. Y ahora el niño no sabían dónde estaba. ¡Qué angustia! ¡Qué responsabilidad! Y ahora, ¿cómo le voy a rendir cuentas a Dios? Dios me ha hecho guardián de la familia, diría José. ¿Y dónde está el niño? Había angustia en ellos. Porque la gente buena, la gente de Dios, la gente del Espíritu, puede llegar a sentir angustia. Es parte de nuestra condición humana. La alegría, la tristeza, las risas, las lágrimas, la vida, el nacimiento y la muerte. Es parte de nuestra condición humana. El ser generosos y a veces egoístas. El ser llenos de fe y esperanza y a veces incrédulos, llenos de dudas. Es parte de nuestra condición humana. Y María y José sienten angustia. En estos tiempos tan complicados, tantas personas sienten ataques de ansiedad, tienen depresión, no pueden dormir en las noches y algunas personas, incluso creyentes, se pueden sentir culpables de eso. Porque dicen: yo, si soy una mujer de fe, yo que soy un músico de Dios, o soy un predicador, o soy un líder, ¿cómo puedo sentir esto? Es que yo no debo de sentir esto, porque en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo acudir a muchas citas bíblicas. Y puedo sentirme culpable en el fondo de mi corazón y guardar mi realidad y no abrirme a mi comunidad y no abrirme a mis hermanos y no buscar ayuda en ellos y no decirles: me siento angustiado, me siento triste, me siento solo, me siento deprimido o me siento molesto, me siento frustrado. Queridos hermanos, expresar lo que sentimos con las personas que nos quieren, que nos aman, con nuestros hermanos de comunidad, es el primer paso a la sanación. Reconocer que necesitamos ser salvados, sanados, liberados. La autosuficiencia no nos va a llevar a ninguna parte. El guardar nuestra imagen y tratar de aparentar que somos monolíticamente sólidos, cuando en realidad San Pablo lo dice perfectamente bien, y era San Pablo: somos vasijas de barro, frágiles. Reconoce tu condición. No eres un superapóstol, no eres un super creyente. Eres un hombre y una mujer que trata de ser fiel a Dios, caminar, que a veces duda, que a veces cae, pero sabes, el Señor siempre nos va a sostener, el Señor siempre va a estar allí. Así que tenga ánimo y busque a sus hermanos y llámelos y hable con ellos y abra su corazón. No caiga en la trampa de la autosuficiencia. No caiga en esa trampa de guardar mi imagen, mi postura monolítica. Eres frágil y necesitas de tu comunidad, necesitas de tus hermanos, necesitas contarle tus alegrías, tus logros, pero también tus caídas, tus miedos. Esto es lo que tú debes de aprender y que hoy la palabra nos enseña en la boca de nuestra Madre Santísima. Hijo, estábamos angustiados, mira cómo estábamos. Imagínate, Jesús le pudo haber dicho: pero mamá, tú eres una mujer de oración. José, tú eres un hombre de oración. Tú has visto al ángel. Tú has tenido una revelación en sueños. Tú tienes dones, carismas. ¿Cómo es posible que sientas angustia? Eso no viene de Dios. Oiga, es tu condición humana. Dice que Jesús respondió de una manera enigmática para ellos en ese momento. Ellos no comprendieron. Dice: ¿por qué me buscan?
¿No sabían que yo debo de estar en los asuntos de mi Padre? No es lógico que todo lo que ustedes formaron, me educaron, me guiaron y lo que mi Padre Dios me pide, ¿no era lógico que me encontraran aquí? ¿Por qué? ¿Por qué pensar que Dios lo podía hacer a mi manera, pensando como persona, como creyente? ¿Sabes? Hoy día el Señor nos quiere hablar. Y es que decíamos al principio que María y José, como de costumbre, hacían muchas cosas, pero no contaron con que Jesús iba a hacer un cambio significativo y dramático que iba a ocasionar en ellos angustia. Y Jesús les dice, ¿pero por qué esa angustia? Es que no saben que tengo que hacer lo que mi Padre quiere. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa confusión? ¿Por qué se turban si esto es lo que el Padre quiere? Yo creo que la mayor trampa que tú y yo podemos caer como gente de fe es estacionarnos, caer en la rutina, caer y hacer lo mismo año tras año, década tras década. Por eso, la renovación carismática es una corriente de gracia. El Papa Francisco lo ha afirmado, lo ha enfatizado y nos ha recordado que somos más que un movimiento eclesial. Es cierto, dentro de la estructura de la iglesia, nosotros somos reconocidos como movimiento eclesial, pero el Santo Padre nos ha recordado que somos corriente de gracia, que no podemos estar encasillados, que no podemos estar catalogados. Y esto es algo que si queremos caminar en el Espíritu Santo, tenemos que entenderlo. Que si realmente queremos caminar hacia un nuevo Pentecostés, en una madurez en el Espíritu, tenemos que desaprender lo que por muchos años hemos permitido que nos dé seguridad. María y José tenían la seguridad, año tras año, de 11 años de peregrinación, que todo iba a ser igual. Pero a los 12 años, Jesús le cambia la realidad. Jesús le cambia la historia. Y aquí entonces es donde ellos se quedan angustiados. Y es que el Señor quiere llevarnos en estos tiempos a una nueva experiencia, a avanzar, a caminar sin seguridades, sin manuales, sin papelito. Quiere enseñarnos a confiar en Él. Quiere enseñarnos a vivir del Espíritu y en el Espíritu. Quiere que seamos realmente el sueño que Él anhela en nosotros. Ser hijos del Espíritu, guiados por Dios. Me preocupa profundamente que nosotros estemos cayendo en esta actitud de habernos aprendido la plana y tal vez decir, mira, esto es así, año tras año, manual tras manual, junta tras junta, reunión tras reunión, plan estratégico tras plan estratégico, porque ya no sabemos el formato y nos cerramos a cualquier posibilidad que Dios quiera innovar, cambiar. Y esta es la gran tentación que tenemos, que a veces Dios quiere hacer cosas nuevas, lo quiere hacer de diferente manera. Y no porque lo otro sea malo o porque lo otro no funcione, sino que Dios es novedad. Espíritu Santo es dinamis, movimiento. El Espíritu Santo no es estático. La renovación es corriente de gracia.
no puede ser catalogada, no puede ser auscultada como que si fuera una pieza de museo. El Espíritu Santo es quien debe de gobernar, guiar. Y creo que si queremos vivir un nuevo Pentecostés, si queremos experimentar esa experiencia de Dios, del Espíritu Santo, estamos obligados a permitir a Dios a hacer las cosas diferentes, a abrir nuestra mente a cosas nuevas, novedosas, a cosas que tú y yo tal vez no nos atreveríamos a hacer, pero otros hermanos sí. A hacer cosas y permitir cosas que a ti y a mí nos dan mucho miedo, pero otros hermanos tienen la osadía, la unción o el llamado para hacer cosas nuevas en la iglesia, en el movimiento, en mi zona, en mi diócesis, en mi comunidad. ¿Cuántas personas tienen miedo cuando ven cosas nuevas, cuando ven iniciativas nuevas? Les da miedo abandonar su seguridad. Es más fácil repetir de memoria lo que me dijo otro a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y por eso dice que luego ellos no entendieron lo que Jesús les dijo. En ese momento no lo entendieron, porque Jesús estaba enseñándoles a sus padres, como buenos discípulos que eran, también a ser guiados por Dios. Miren, la Santísima Virgen y José estaban comprometidos y el ángel se aparece y le hace una propuesta a nuestra Madre Santísima. Y José, que cree que ya no es parte del plan de Dios porque María ha sido elegida para ser la madre de Dios, José quiere apartarse. Pero Dios le habla y dice, es que tú estás dentro de este plan. Cuida a la madre, ponle nombre al niño. Tanto la Santísima Virgen María como José tuvieron que desprenderse. Tuvieron que abandonarse. Qué tristeza, qué dolor, cuando una persona que ama a Dios, que quiere ser fiel a Dios, no permite que Dios sea quien gobierne su vida. Recuerden lo que San Pablo dice de contristar, de entristecer al Espíritu Santo. Y podemos contristarlos cuando no permitimos que Dios se manifieste en nosotros. Hermanos queridos, podemos incluso en nombre de Dios defender nuestras ideas, nuestras posiciones, nuestros cargos, justificar, buscar reelecciones y no abandonarnos a la voluntad divina de Dios. Cuando el Señor lo que quiere es solo tu docilidad. Tú no tienes necesidad de defender ninguna bandera, no tienes necesidad de enfrentarte a ningún sistema, solamente tienes que dejarte guiar por el Señor, confiar en Él, confiar en su divina providencia, confiar que Dios es más sabio que tus prudentes criterios, análisis. Dice que en ese momento la Virgen María guardaba todas estas cosas en su corazón. Este fue un momento de desprendimiento. Este fue un momento para crecer. Ya al principio, en la Anunciación, fue un momento de crecimiento. Ahora aquí, en la presentación en el templo. Pero también vemos a lo largo de todos los pasajes de la Biblia, incluso cuando recién Jesús está nacido y lo llevan y Simeón le da esa profecía tremenda a la Santísima Virgen María. Una espada atravesará tu corazón. Yo estoy convencido que a lo largo de la vida de la Virgen María, de José, ellos tuvieron que aprender el desprendimiento, abrirse a nuevas experiencias. Y ellos son los maestros que hoy nos están exhortando con sus vidas, no con sus palabras, sino con su propio testimonio de vida,
¿Cuál es el camino para ser lleno del Espíritu Santo? Fíjense, la palabra dice, regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Porque precisamente esto era lo que Dios quería. Quería que ellos aprendieran. Muchas veces podemos pretender entender todo lo que Dios hace en nuestra vida o quiere hacer. Y no es así. Para que realmente tú y yo crezcamos en el Espíritu, tenemos que confiar, tenemos que abandonarnos, tenemos que rendirnos. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta resistencia? Si Dios solo quiere tu bien y el mío. ¿Por qué desconfiar de un Dios que ha dado su vida por ti y por mí? ¿Por qué desconfiar de un plan de Dios que siempre hemos visto que ha derramado abundantes bendiciones y ha desbordado? Y es que el ser humano es así, desconfiado, duda, orgulloso, porque cree que los planes que él tiene son mejores que los de Dios. Les pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén, pensando que sus planes iban a ser mejores que los de Dios. Y lo único que consiguieron fue la muerte, perder el paraíso. Tantas veces nos vemos confrontados. Pentecostés es una fiesta muy hermosa, porque esos signos maravillosos y poderosos de lenguas, de fuego sobre sus cabezas, de viento, de ráfaga de viento impetuoso y de hablar en lenguas, nos recuerdan a varios eventos de poder, a eventos que significan abandonarnos y confiar en el plan de Dios. En el Génesis, la Torre de Babel da testimonio de cómo los hombres quisieron construir una torre, una sociedad por sus propias fuerzas y que lograron división y confusión. Pero viene el Espíritu Santo y construye una iglesia en la diversidad, respetando la diversidad, pero en unidad. Porque el Espíritu Santo hace eso, trae unidad. Donde hay división no está el Espíritu de Dios. Donde hay partidismo, dentro incluso de nuestros grupos y comunidades, no está el Espíritu de Dios. Donde nosotros nos parcializamos, no está el Espíritu de Dios. La unidad es lo que Dios quiere propiciar con esta efusión, con este Pentecostés. Pero también Pentecostés, en esas lenguas de fuego, nos recuerdan a esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel hacia la libertad. Esa columna donde se movía de un momento a otro y el campamento, Moisés a la cabeza y todo el pueblo de Israel, desarmaban las tiendas porque la columna de fuego se ponía en movimiento en cualquier instante. Es decir, el pueblo estaba siempre atento a seguir el fuego divino, el fuego de Dios. Donde quiera que iba el fuego, ellos iban. Donde quiera que el Espíritu los guía, ellos iban. Porque era el camino de la libertad. Imagínense la gran tentación de Moisés y del pueblo de, en lugar de estar en carpas, en tiendas, construir en material noble, en tener casas de piedra o adobe para vivir allí, porque la columna estaba allí alumbrándoles de noche. ¡Qué gran tentación! Cuando Dios nos da estos signos, es muy importante. Los pobladores de Jerusalén acampaban en Pentecostés, acampaban en tiendas a las afueras de la ciudad santa, para recordar este momento donde había una alianza, un pacto. Todos estos elementos quiero que los recordemos en el momento de nuestra oración, porque tú y yo estamos llamados a hacer un pacto el día de hoy, una alianza con Dios,
una alianza donde le prometemos que Él nos va a dirigir, que Él nos va a guiar, que no nos vamos a acostumbrar, que siempre vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hacer, novedades en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro movimiento, en la iglesia, en nuestra sociedad. Abiertos a lo que Dios quiere, a las novedades del Espíritu, no guardianes de iniciativas donde queremos matar esas iniciativas. Como no piensa igual a mí, entonces lo tengo que someter. Como no tiene las ideas iguales a las mías, entonces lo tengo que marginar. Como no está de acuerdo con lo que yo pienso, lo tengo que hacer a un lado. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de ensanchar el corazón, de abrir el corazón para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Hermanos, y también esta experiencia de viento fuerte. El viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, dice Jesús a Nicodemo, pero es preciso que nazcas de nuevo. Y Nicodemo decía, pero yo soy muy viejo. ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y es que Dios quiere que tú estés abierto a un nuevo nacimiento. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era un hombre versado, era bueno, pero era un entendido, un hombre que conocía la ley. Sin embargo, era incapaz de darse cuenta, de comprender el mensaje de Jesús. Algo que también María y José en su momento, dice la palabra, no entendieron lo que les dijo. Y hoy yo le pido al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, que ilumine nuestra inteligencia para poder comprender este mensaje que nos trae el Señor en este tiempo para nosotros. Que podamos abrirnos a las novedades del Espíritu. María y José nos enseñan cuál es el camino para la madurez en el Espíritu. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Aquí está el testimonio. No se acostumbre, no se estacione, no se quede viviendo del pasado. Peor aún, no se quede repitiendo las cosas del pasado, sino más bien aventúrese a nuevas experiencias de Dios. ¿Hay un riesgo? Por supuesto. Porque el hombre y la mujer del Espíritu saben tomar riesgos. Los que nunca salen a navegar y se quedan siempre amarrados al muelle, ellos no conocen de las bendiciones, de las maravillas que Dios puede hacer en sus vidas. Solo hay una manera de caminar hacia un nuevo Pentecostés: desatar las amarras y echarnos a navegar en aguas profundas. Rema mar adentro, le dijo Jesús a Pedro y a sus tripulantes. Rema mar adentro. Son tiempos de avanzar a aguas desconocidas, donde no hay seguridad, donde no tenemos manuales, donde no todo está dicho, donde probablemente nos podemos equivocar, donde hay peligros, donde hay dificultades, donde seguramente vamos a tener que aprender nuevas cosas y desaprender muchas de las cosas que hemos venido haciendo. Yo les hablo como hermano en la fe, como un hermano mayor que ya viene caminando 39 años en la renovación carismática. Les abro mi corazón y les digo con todo mi ser, con respeto, pero les digo, dejen que Dios les sorprenda. Dejen que Dios haga cosas diferentes en tu vida. No te conformes con seguir la costumbre año tras año. Ya es tiempo que tú entiendas
que Dios quiere hacer cosas nuevas en ti, a través de ti. Y no necesariamente tienes que hacer cosas extravagantes, sino simplemente permitir que Dios te sorprenda. Hoy día me gustaría que juntos fuéramos a los pies del Señor para hablarle, para pedirle, también para reconocer que nos hemos equivocado. Porque también hay que ser hidalgos, hay que ser realmente honestos. Si algo esta pandemia nos ha enseñado a todos, es que no estuvimos listos y preparados para responder inmediatamente como las circunstancias lo requerían. Y algo que tenemos que reconocer, hablo como Renovación, como miembro integrante, es que nos faltó preparar a nuestros líderes, preparar a las personas con las cuales hemos venido trabajando pastoralmente por años para un momento como este. No lo vimos venir, no supimos qué hacer y por muchos meses estuvimos totalmente paralizados y nos dio miedo cuando otros tomaron iniciativa, porque como nunca lo habíamos experimentado, como nunca lo habíamos visto y como muchos de nosotros no sabíamos qué estaba pasando y cómo manejar redes sociales, lo pusimos a un lado. Pero ya es tiempo de enmendar ese camino, de empezar y de ser generosas y generosos, queridos hermanos, en animar e impulsar a todo aquel que tiene talento en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la tecnología. Es tiempo, líderes, hermanos, servidores, personas que tengan autoridad, es tiempo de llamar humildemente incluso a aquellos que no piensan como a ti te parece o en el pasado hicieron cosas que a ti no te gustaron, pero es tiempo de convocar a hermanos que nos ayuden a que Cristo esté en los medios de comunicación, en las redes sociales. Porque hoy me sorprendo cómo un video de un gatito, de un perrito, o un video de TikTok bailando o haciendo algún chiste, tiene millones de vistas. Mientras el mensaje de Dios tiene a duras penas unos cuantos likes, lo cual indica que ese mensaje quedó reducido o en un pequeño entorno, cuando tu deber y el mío es obedecer el mandato de Jesús. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Es tu deber de bautizada, de bautizado. Y en esa condición de bautizados tenemos el deber ante Dios, ante nuestra conciencia, en comunión con nuestros pastores, con nuestros obispos, sacerdotes, párrocos, en comunión eclesial de llevar el mensaje. Porque, queridos hermanos de la Renovación, un nuevo Pentecostés no se vive aislados de la iglesia, se vive en la iglesia, desde la iglesia, en comunión. No hay mejor testimonio que tu obispo, tu párroco, tus sacerdotes, junto con los laicos, movimiento de la Renovación Carismática, unidos evangelizando, de la mano, ayudando. Padre, ¿en qué podemos ayudar en la parroquia? ¿En qué podemos ayudar en la capilla? Monseñor, ¿en qué podemos ayudar? La renovación está al servicio de la obra de Dios. La Renovación Carismática tiene que responder, tiene que poner su aporte de esfuerzo, sus mejores herramientas. Si hay en la renovación líderes que tienen talento
entonces sumarlos a la obra eclesial, unidos al obispo, al párroco, al sacerdote de mi capilla, y no aislados, y no desmembrados, y no cerrándonos, porque tú y yo, miembros de la Renovación Carismática, no somos una secta dentro de la iglesia, somos hermanos, vivimos en comunión. Hay diversidad, pero en unidad. Y esto es el gran reto para estos tiempos que vienen en el futuro. Hermanos de la renovación, déjense sorprender, no se acostumbren, dejen que Dios los utilice, súmense a la obra, no hagan trabajo solitario, independiente para ser reconocidos, sino hagan trabajo eclesial. Tal vez no vamos a lucir, tal vez no nos van a aplaudir, tal vez no van a decir esto lo hizo la renovación, porque eso no importa. Lo que importa es hacer la obra de Dios, establecer el reino de los cielos. Y mis hermanos, quiero decirte, allá afuera hay tanta gente que necesita el mensaje de Dios. Ánimo, Renovación Carismática. Ánimo. No desfallezcas. Necesitamos de tu oración, hermana, hermano. Tal vez tú no sabes manejar una computadora, no sabes cómo lanzar mensajes a las redes, pero tu oración es importantísima. Ora por los líderes, ora por nuestros pastores, ora por los que llevan la palabra, ora para que no nos perdamos, ora para vivir la comunión. Y tú, que tal vez dices, yo quiero servir, yo quiero ayudar, pero no me permiten, no tengo las oportunidades, porque no me llaman. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Dios te está preparando. Sé fiel, permanece fiel, que Dios está trabajando en tu corazón. No permitas que la amargura te arrebate el servicio y el ministerio. Deja que Dios te moldee. A veces no nos gusta. ¿Tienes talento? ¿Crees que tu comunidad, tus hermanos no te reconocen? Déjate moldear. Reconoce que hay tal vez mucho protagonismo, mucho orgullo, mucha autosuficiencia. Y deja que el Señor sea el que brille. Tú solo sé el burrito de Domingo de Ramos. Y como me decía mi madrina Antonieta, la pezuña del burrito, más abajo. Tú solo lleva a Jesús, solo anuncia a Jesús, más que con tus palabras, con tus acciones.